Qué alegría volver a encontrarnos aquí de nuevo en este espacio. Hoy estamos estudiando el libro de Levítico. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, ya llevamos 3 libros estudiados, ¿no? Estamos con Génesis, con Éxodo. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Descargaron las guías de estudio? ¿Sí las pudieron descargar? ¿Todo bien? ¿Cuántos tienen sus guías ahí coleccionándolas? Muy bien, súper. Ok, si quieres apoyar este canal, puedes ir al canal, al botón suscribirse y bueno, por una semilla mensual nos puedes colaborar si tú deseas hacerlo. Bueno, vamos con Levítico, ¿les parece? ¿Qué tal si estudiamos el libro de Levítico? Bueno, vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra por este medio. Señor, te agradecemos por cada colaborador, cada persona, Señor, que nos ayuda a continuar adelante. Bendecimos este tiempo, bendecimos este estudio de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables el día de hoy por medio del libro de Levítico. Pídale al Señor que le hable por medio de este libro. Diga, Señor, háblame por medio de este grandioso libro de Levítico. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Em, Levítico, ¿qué es? ¿Qué es Levítico? Levítico es como un álbum de fotografías de adoración. Eso es el libro de Levítico. La palabra santidad en este libro de Levítico se repite más de 150 veces a lo largo de este libro. Es tremendo, es importante nuestra vida de santidad y para Dios es muy importante nuestra vida de santidad y por eso la enfatiza acá. Cómo un pueblo, como personas que viven todo el tiempo en pecado podrían acercarse a un Dios santo. Es la gran pregunta de acá del libro de Levítico. Y bueno, esa es la pregunta que se resuelve a lo largo de todo este libro. Ellos permanentemente debían ofrecer sacrificios por su pecado y todos estos sacrificios eran un prototipo final de lo que sería la cruz del Calvario. Entonces es un libro que nos invita a la santidad, es un libro que nos invita a la adoración, es un libro también que nos invita a la celebración y a la consagración a Dios y ya lo vamos a ir estudiando. Bueno. Vamos a hacer una breve introducción entonces de lo que es el libro de Levítico. Si usted ha decidido leer la Biblia por completo, no sé cuántos están en ese desafío de leer la Biblia completamente, definitivamente llegar a este libro de Levítico va a ser uno de sus mayores desafíos. Va a ser el punto donde usted dice o sigo o no sigo. Es un punto en el que muchos retroceden. No sé cuántos han visto las carreras de ciclismo del Tour de Francia, de, no sé, de la Vuelta a España, y cada uno de estos competencias tienen unas pruebas que se llaman los premios de montaña, ¿no? Esas escaladas, esas montañas que son empinadas. Y bueno, estos hombres en sus diferentes aparatos van escalando, pero es lo más difícil y uno dice, bueno, ir por el plano, ir por lo llano, pues es suave, es tranquilo, no hay ningún problema. Pero el inconveniente yo creo que es cuando llegan esas montañas. Bueno, Levítico es una montaña en su deseo de leer la Biblia por completo. ¿Por qué? Porque definitivamente requiere un esfuerzo intelectual de permanecer en el libro. En mi última lectura de la Biblia, pasé por Levítico y dije, bueno, me voy a detener, voy a leer todo, no me voy a obviar ningún capítulo, me voy a exponer a leerlo todo. Y bueno, al final, quédese al final, porque al final les voy a compartir en mi devocional ¿qué fue lo que encontré? Encontré unas perlas, pero perlas de verdad geniales acerca de lo que es el libro de Levítico. Así que espérese al final y les comparto lo que encontré en mi devocional por detenerme en el libro de Levítico.
Fue un precio que tuve que pagar, pero las perlas valieron la pena. Muy bien. Entonces, no es un material fácil de leer lo que es Levítico, no es para de leerlo a las 11 de la noche cuando usted está en su cama, no. O sea, 5 versículos de Levítico y usted ya está fundido. Algo del material es interesante, pero la gran mayoría no tiene gran interés para nosotros. No porque la Biblia no sea interesante, sino porque este libro tiene detalles que no son interesantes para nosotros, ¿no? Hoy, actualmente. Incluso puede llegar hasta, en algunos aspectos, tornarse aburrido. Hay otros libros de la Biblia que también pasan lo mismo, ¿no? Recuerde que es un libro sin errores, la Biblia, pero algunos pasajes no son fáciles de leer. No sé si usted ha llegado a un ejemplo a Primera de Crónicas, no sé, la genealogía de las 12 tribus en Primera de Crónicas. Los primeros capítulos de Primera de Crónicas, ¿los ha leído alguna vez? No sé quién. ¿Quién me dice yo los he leído? Es increíble. Son, son solo genealogías del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Entonces, de la tribu de Gad, los que entraron a la tierra prometida fueron este y este. Astrid, dices que ha leído Primera de Crónicas, súper, te felicito. Pero fíjense que cuando uno obvia estos lugares, tiende a perderse lo que les dije ahorita, perlas preciosas, perlas de conocimiento. Entonces fíjese que algún día alguien decidió ir juicioso por Primera de Crónicas y se encuentra con la oración de Jabes, ¿sí? Y alguien hace la oración de Jabes y saca todo un estudio de lo que es la oración de Jabes, todo por detenerse allí en el libro de Primera de Crónicas. Entonces son las cosas que suceden cuando nos detenemos en la palabra de Dios. Entonces, Dios no prometió que su palabra fuese fácil de leer, es todo perfecto, es grandioso, es la palabra de Dios, la amamos, pero no es fácil de leer en algunas ocasiones. Entonces, no fueron escritas las instrucciones de Dios para ser interesantes, fueron escritas para darnos instrucción, para bendecirnos. Entonces, tiene detalles difíciles este libro de Levítico que son en ocasiones difíciles de entender, que podrían parecer aburridos, pero no se le olvide que contiene la palabra de Dios. Y por eso es que debemos estudiarlo y por eso es que debemos estar acá pendientes de lo que vamos a escuchar hoy. Hablemos en primer término del propósito del libro del Levítico. No fue escrito para nosotros. Dejemos eso claro. No fue escrito. O sea, cuando Dios plasmó, no tenía en mente a los ciudadanos del siglo XX, la generación de los reels, de los shorts, que no aguantan más de un minuto en su teléfono sin hacer scroll y ir pasando, la generación del TikTok. No fue escrito para personas que de pronto ni siquiera conocen una granja, que en su vida han visto un carnero, un chivo, ¿sí? Que no saben lo que es degollar un carnero, ¿sí? No fue escrita para nosotros. Y quiero que tenga eso en mente, ¿no? Dios le escribió ¿para quién? Para el pueblo judío y específicamente para los sacerdotes que adoraban en una casa portátil en el tabernáculo. El tabernáculo es un estudio maravilloso, por eso iniciamos un estudio, lo podemos conseguir del pastor Cho aquí en el canal vecino, Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Si usted quiere estudiar sobre el tabernáculo, este es un buen método para hacerlo. Cada semana va a ir saliendo un estudio del tabernáculo, profundizando, y ya está la primera parte, así que si no lo ha visto, pásese un ratico al canal vecino de Palabras de Fe, Esperanza y Amor y sé que va a ser muy bendecido. Entonces allí en el tabernáculo Dios deja instrucciones claras para poder acercarse a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre y de los sacrificios. Y así que usted, si usted toma en serio a Dios, debe conocer este libro. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Bienvenidos. Ahora que Cristo vino, no necesitamos más sacrificios de animales. Así que cuando Cristo vino, no necesitaríamos más de todo este libro y podría dejarse atrás el libro, ¿no? Entonces, quiero que veamos esto aquí. ¿Cuál es el significado del libro de Levítico? ¿Qué significa el libro de Levítico? Fue hecho
no sé si, o sea, mire lo que le voy a decir. Fue hecho para quedarse obsoleto, ¿sí? No es una herejía, por favor. Espere, no me apedre, guarde las piedras. No, fue hecho para quedarse obsoleto, ¿sí? Y es una verdad sólida. Es decir, cuando Cristo dijo consumado es, se refería a este sistema levítico que estamos nosotros estudiando el día de hoy. Perdón, me acomodo un poco mejor. Ya. Se estaba refiriendo a los sacerdotes que estaban actuando como mediadores. Se refería al ritual del Antiguo Testamento. Ahora, todo creyente en el Nuevo Testamento es constituido un sacerdote de los que hablan acá en Levítico y puede acercarse directamente a Dios por medio de la sangre del Cordero. Entonces, tenemos acceso directo en el Nuevo Testamento, pero entonces vamos a estudiar Levítico, que es donde nace todo, ¿no? Así como ciertos aparatos electrónicos, Levítico fue diseñado para quedar obsoleto. Muchos en sus casas han tenido aparatos que han tenido que sacarlos porque ya están obsoletos, ¿no? Equipos antiguos de sonido, porque ya no se estudian, no se utilizan los equipos de sonido. Tenemos un Alexa, tenemos unos, no sé, reproductores, los conectamos por Bluetooth a nuestro celular y ya tenemos reproducción de música. Muchos tuvieron en su casa tocadiscos, tuvieron Walkmans, ¿sí? El Walkman, aquel, sí, con el cassette. Celulares Nokia de primera generación, ¿se acuerda? Que solo única y exclusivamente servían para llamar, ¿sí? Entonces, la premisa es, úsalo rápido cuantas veces puedas porque en 2, 3 años ya va a quedar obsoleto. No sé si se acuerda, el 29 de junio del 2007 sale el iPhone 1 por primera vez, ¿se acuerdan? La novedad, un teléfono con pantalla táctil. Y hoy tenemos el iPhone 16 Pro Max, o sea, imagínense hasta dónde hemos llegado. Ya el iPhone 1 no existe, es una reliquia. Y nada de esto que estamos hablando de Levítico tiene que ver con la aplicación, ¿sí? Porque ninguna parte de las escrituras es obsoleta en su aplicación, pero en su impacto básico, en su interpretación para hoy. El creyente de hoy en día tiene que ir a Levítico para encontrar las bases de su acceso a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, no lo utilizamos para acercarnos a Dios, ni por medio de los sacrificios, ni por medio de las ofrendas. Bueno, como lo hacían los israelitas siglos atrás. Así que yo le invito a que me acompañe, por favor, a recorrer este libro de Levítico. Dígame si está listo. Por favor, los que están conectados en vivo, hagan una reacción. Dígame si está listo para hacer el recorrido de Levítico. ¿Listo? Primero que todo, ¿qué significa el nombre? Viene del nombre levita, obviamente, y quiere decir relativo a los levitas, concerniente a los levitas. ¿Listo? Ese es el nombre de este libro. ¿Quiénes eran los levitas? Los predicadores del Antiguo Testamento, los mediadores entre el pueblo y Dios. Cuando usted lea la palabra sacerdotes en la Biblia, piense en un mediador, piense en alguien que debe mediar entre dos personas, ¿sí? De paso, una aclaración, los sacerdotes del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con la religión católico-romana que habla de los sacerdotes, ¿sí? Es algo muy diferente. Entonces, en la Biblia se refiere al líder de la religión hebrea. Ellos eran los líderes de la religión hebrea. En el tiempo del libro de Levítico, el israelita que quería acercarse a Jehová Dios tenía que hacerlo por medio de un mediador. No lo podía hacer solo. Debía venir de la tribu de Leví este mediador, o sea, debía ser un levita. ¿Cuál es el objetivo del libro de Levítico? El libro de Levítico es un libro de información para esos mediadores, para esos sacerdotes, aquellos que debían representar al pueblo ante Dios. Era un manual de instrucciones para ellos. ¿Listo? Ese es el objetivo primario de este libro. Entonces les dice qué hacer, les dice cómo hacerlo, les dice cuándo hacerlo, les dice por qué hacerlo, incluso incluye las consecuencias de no hacerlo, ¿sí? Esto es lo que vemos acá en el libro de Levítico. Así que era en extremo relevante para el pueblo de Israel en esos días de mediadores. Tenían que tener este libro, tenían que conocerlo, tenían que estudiarlo, tenían que memorizarlo, ser cuidadosos con las instrucciones allí contenidas, ¿ok?
¿Claros hasta ahí? ¿Para qué fue escrito? Vamos a tener una pequeña línea del tiempo acá. ¿Para qué fue escrito el libro de Levítico? El pueblo de Israel había estado viajando 3 meses desde Egipto hasta el monte Sinaí. Nos quedamos en el estudio anterior, en el libro de Éxodo, cuando ellos estaban en el monte Sinaí. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces ahí duraron 3 meses. Ellos fueron libres bajo el liderazgo de Moisés, de la opresión de Egipto, salen de la esclavitud de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, ingresan a lo que es el desierto y llegan allí al Sinaí, al pie de ese monte. Pregunta, ¿cuántos días, meses, años pasaron ellos en el monte Sinaí antes de ingresar a la tierra prometida? Pregunta, pregunta. ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasaron ellos en el monte Sinaí? Ahí, o sea, cuando nos quedamos en Éxodo 19 ahí en adelante, ¿cuánto tiempo? Los datos nos indican que ellos pasaron un año completo allí en el monte Sinai. Durante ese año ellos recibieron dos cosas tremendas, ¿sí? Duraron un año en el monte Sinai, 40 en el desierto, fruto de la desobediencia, ya después lo conectamos con los otros libros, pero ellos recibieron dos cosas en ese año. Recibieron la palabra de Dios y recibieron los planos para construir el lugar de adoración llamado el tabernáculo. Esas dos cosas recibieron en ese año. Entonces, cuando Moisés desciende del monte con todo el paquete de leyes, cuando desciende con todas las instrucciones del tabernáculo, dice que su rostro brillaba por la shekinah de Dios, la gloria de Dios que se ve impregnado en él. Y allí este Moisés lo que hace es taparse con un velo porque su rostro estaba resplandeciente y la gente no le podía ni siquiera hablar. Entonces, Jehová Dios le dijo a Moisés, esta es mi palabra y además ese es el plano de la casa que quiero que me construyas para que me adoren allí. Levítico encaja perfectamente en esto. ¿Por qué? Porque en ese lapso de un año que acamparon al pie del monte Sinaí, Levítico le enseñó al pueblo cómo adorar a Dios en esa tienda portátil. Levítico está estrechamente relacionado con el tabernáculo, se aplica totalmente en el tabernáculo, en esa tienda de campaña que ellos construyeron. Era algo extraordinario el tabernáculo. Se podía desarmar, se podía armar, se envolvía, se transportaba y por siglos los judíos lo cargaron a los hombros, ¿no? Por miles de kilómetros ellos andaron en círculos, no obstante cargaban esa casa sobre sus hombros. Cuando ellos se detenían, la desenvolvían, la armaban de nuevo. No era una casa muy grande, no era una carpa muy grande, pero sí era complicada por los detalles. Y Dios tenía en ese lugar destinado que allí Él se reuniría con el pueblo. Ahora, todo esto era en extremo significativo para el judío de la época, pero no para nosotros hoy. Por eso es que nos parece un poco aburrido. Ahora, yo le recomiendo que usted pueda seguir el estudio de Levítico en el canal Palabras de Fe, Esperanza y Amor, porque es bien espectacular. Son 10 capítulos acerca de lo que es Levítico, acerca de lo que es el tabernáculo, y sé que su relación con Dios va a profundizar mucho y su oración sobre todo por medio del libro del estudio del tabernáculo. Entonces nosotros hoy no adoramos en tiendas, ni matamos cabras, ni nada por el estilo, espero que no lo haga. Pero en este libro sí son pues los retratos de anticipados de Jesucristo. Algo así como esta película Back to the Future, ¿no? Volviendo al futuro, de Michael J. Fox. Eso es este libro de Levítico. Son unas fotografías previas de Jesucristo, fotografías adelantadas de Jesucristo. Esto es lo que vemos acá en el libro de Levítico. Es como si alguien hubiera viajado al futuro y nos hubiese traído fotografías de Jesús muriendo en la cruz, su vida consagrada, su servicio, su integridad. Todo esto lo vemos acá en el libro de Levítico. ¿Ok? Fotografías del futuro traídas al presente para que miremos y para que vislumbremos cómo sería la vida, muerte, resurrección del Hijo de Dios y cómo a través de él nos podríamos acercar a Dios. Retratos
anticipadas del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando el pueblo traía la sangre, la presentaba al sacerdote, quien a su vez la llevaba ante Dios y era la forma de relacionarse con Dios en esa época. Vemos entonces un hermoso cuadro de Cristo trayendo su ofrenda, ¿sí? Trayéndose a sí mismo como ofrenda, vertiendo su sangre a nuestro favor ante Dios una vez y para siempre, para expiar nuestros pecados. ¿Qué pasó bíblicamente cuando Dios vio la sangre de Jesús? En ese momento en adelante él anula toda necesidad de cualquier tipo de ofrenda. Y esta es una ofrenda ofrecida una vez y para siempre. La aceptó y así Levítico haya perdido su impacto más relevante, tiene una gran importancia en el estudio de lo que es Jesucristo para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, examinemos el libro en sí. Vamos a ver ahora las divisiones. ¿Listo? Se divide en dos partes. Capítulos 1 al 17, el camino de Dios. Capítulo 1 al 17, el camino de Dios. Es decir, que mediante el sacrificio y la sangre, ellos tenían que hacer sacrificios para poder acercarse a Dios. Si usted era pecador, la única manera de acercarse era por medio de sangre. Pero Dios la usaba, Dios la honraba, para decir, es la forma. Y era un símbolo de lo que Jesús viviría en la cruz del Calvario, era un símbolo de lo que vendría cuando Jesús viniera. Entonces, capítulos 1 al 7, vamos a irlos estudiando. Estudiamos primero esta parte del 1 al 17, parte por parte. Capítulos 1 al 7, leyes en cuanto a las ofrendas. En su inmensa misericordia, Dios proveyó una manera en la que la humanidad pecadora se acercase a un Dios santo. Su fórmula era que, mediante un sacrificio de sangre inocente, muriera vicariamente por el culpable. Y esto se resume en un versículo muy clave del libro de Levítico, que es Levítico 17:11. Versículo clave de Levítico, capítulo 7, capítulo 17, versículo 11. 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la razón de la vida la que hace expiación. Levítico 17:11, versículo clave de Levítico. Se repite también en Hebreos 9:22, ya hablamos de Hebreos más adelante. Entonces, por 17 capítulos se explica cómo el pecador puede allegarse, puede acercarse a Dios, cómo podían hallar limpieza, cómo podían hallar perdón ante Dios, cómo podían arreglar cuentas con Dios. Primeros 7 capítulos. Capítulos 8 al 10 son las leyes en cuanto al sacerdocio. Esta sección describe todos los deberes de los sacerdotes. Específicamente, describe lo que deben vestir, cómo prepararse, cuáles son los animales que deben sacrificar, cómo ofrecerlos, dónde colocarlos, qué decir, qué beber, qué comer. ¿Sí? Sin duda era una descripción del trabajo inminente de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 10 nos muestra lo que sucedió cuando dos de los hijos de Aarón tomaron a la ligera estas leyes, ¿no? La enseñanza es clara. Dios nunca ha tomado su adoración a la ligera y tampoco nosotros debemos hacerlo. Aquí una pequeña aplicación. Nosotros no podemos tratar lo que Dios llama santo como algo común. Es un gravísimo error, porque en la Biblia para Dios hay ciertas cosas que son santas, hay cosas que son separadas, no son comunes, no son común y corriente. Yo tengo un trapo, tal vez, no sé, algo en mi cocina para limpiar o algo, y va a tener un tiempo en el que lo bote a la basura y ya, es algo común. En la Biblia, Dios trata ciertas cosas como santas, sus siervos, su servicio, su palabra. Y voy a dar un ejemplo simplemente. El diezmo. Para Dios el diezmo es algo santo. Y hay varios versículos que lo respaldan. Pero para Dios el diezmo dice que es algo santo para Él. Cuando nosotros tratamos el diezmo como algo común, como algo normal, estamos metiéndonos en problemas con Dios. Estos hombres del capítulo 10 de Levítico, los hijos de Aarón, recién están siendo estrenados en el sacerdocio. Para ellos todo es nuevo y empiezan a tratar el hecho de dar incienso
como algo común, como "Ay, se nos ocurrió hoy dar incienso". Dios había dicho cuándo, Dios había dicho cómo, Dios había dicho cuáles eran las circunstancias para hacerlo. Y esta gente empieza a tratar algo santo como algo común. Cuidado cuando usted esté tratando algo santo de Dios como algo común. El servicio a Él, ¿sí? La iglesia, su palabra, los siervos de Dios. Son cosas que son santas, que Dios dice, hey, no te metas con eso, es mío, ¿sí? Y eso nos enseña en primer término el libro de Levítico. Capítulos 11 al 17, leyes en cuanto a la pureza. Mm, Los capítulos 11 al 17 enfatizan la limpieza en cuanto a la dieta, en cuanto a la higiene, a enfermedades y el día de la expiación. Ya hablamos un poquito de eso. Esa es la primera división, capítulos 1 al 17. Segunda división, capítulos 18 al 27. Cómo andar con Dios, cómo andar con el Señor. Aquí el versículo clave es el capítulo 18, versículo 3 al 5. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os envío. No andaréis en sus estatutos, habéis de cumplir mis leyes, guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Una pequeña aplicación. La primera parte nos habla de cómo restaurar nuestra relación con Dios. Nos habla de cómo acercarnos a Dios. Y luego nos habla, bueno, simbolizando a Jesucristo y su muerte y la revelación de la cruz, los 7 derramamientos de la cruz del Calvario, la liberación. Pero después nos dice, oye, listo, ya te liberé, ahora debes llevar eso a tu vida práctica. No está bien que nosotros seamos personas religiosas, que asistamos a una iglesia, que tengamos lenguaje religioso y no vivamos conforme a eso. O sea, nuestra familia debe corroborar que nosotros somos cristianos. Nuestra familia debe ver el testimonio. Es allí donde se debe practicar el perdonar, el amar, el no juzgar, el ser pacientes, el ser misericordiosos. Es allí donde debemos practicar la palabra de Dios. Es en nuestro trabajo, con la puntualidad, con el amor por los compañeros, demostrando allí integridad. Es en nuestra vida diaria. Es increíble cómo personas no pueden transportar su religión a su vida diaria. Y este libro de Levítico nos da un equilibrio perfecto. Ok, eres cristiano, ¿sí? Practícalo. Primeros 17 capítulos, lo que es cómo acercarse a Dios. Hay personas que son expertas en acercarse a Dios, saben cantar muy bien, cantan bonito, adoran en extremo, pero gritan también muy bonito en la casa, maltratan en el hogar, no son santos en las cosas que ven, algunas groserías salen por su boca de vez en cuando. No concuerda, ¿ve? No concuerda los 17 primeros capítulos con Levítico 18 al 27. Vida de adoración, tener la información correcta. 18 al 27, tener la vida correcta, información correcta, vida correcta. Y ese es el equilibrio de una vida cristiana madura. Y ahí dice, primeros del 3 al 5 del capítulo 18, no hagan como hacen en Egipto, no vivan con las prácticas del mundo, ¿ok? Hablemos aquí un poco de las prácticas del mundo. Hablemos de la deuda. El mundo practica la deuda. Es un estilo de vida mundial, ¿sí? Las grandes empresas, Mastercard, Visa, nos promueven la deuda. Son los promotores número uno de la deuda. Y la Biblia dice, no vivas conforme al mundo. Ten un comportamiento diferente. Ahorra, diezma, siembra. Entonces aquí en el capítulo 18 al 27 nos indican cómo el pecador debe mantenerse en contacto con un Dios santo, pero a la vez debe tener una práctica de su santidad. Me gusta lo que dice el excelente erudito británico G. Campbell Morgan. Él dice, en cuanto a este libro de Levítico, dice, siempre hay que mantener juntos el libro de Levítico y Hebreos. Levítico y Hebreos se deben mantener juntos, estos dos libros de la Biblia.
si usted desea profundizar en el estudio de la Biblia. Lo digo francamente a toda persona que piensa que está estudiando Hebreos o está estudiando Levítico, que si no estudia también los dos libros a la par, no conoce ni Levítico ni Hebreos, porque uno debe conocer el libro de Levítico para entender Hebreos y debe estudiar Hebreos para entender Levítico. Hebreos muestra el cumplimiento de todo lo que Levítico sugiere. Muchas personas, ¿por qué no entienden Levítico? Porque no lo relacionan con Hebreos. Me gustaría que usted hiciera esa conexión. Que si usted está estudiando el libro de Levítico, pare, haga una pausa y vaya y dé una mirada al libro de Levítico, porque ahí se encuentra la explicación de todo lo que está pasando aquí en Levítico. ¿Ok? Así que hay que tomar con seriedad el libro de Levítico. Puede ser en primera instancia algo obsoleto, pero en sus referencias paralelas es extremadamente vital para comprender el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y en general para comprender el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Muy denso el estudio o qué? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer una vista panorámica ahora de lo que es el libro de Levítico. Cuando uno llega a una ciudad nueva, es bueno buscar un lugar alto y dar un vistazo a esa ciudad como para hacerse una referencia de dónde está uno, ¿no? Es decir, un ejemplo, si usted va a ir a la ciudad de Nueva York en alguna oportunidad, tiene el gusto de ir allí, le aconsejo que por favor visite el mirador DH. Es un mirador altísimo, uno de los más altos de la ciudad de Nueva York. Y cuando tú estás allí, tú puedes tener una visión panorámica de lo que es New York. Es muy grande, pero por lo menos todo lo que es Manhattan, todo lo que es, bueno, Queens, donde se está ubicando todo, donde queda la Estatua de la Libertad. Entonces tú te ubicas allí en este mirador y tienes una visión panorámica de la ciudad. Puedes divisar New Jersey, puedes divisar Long Island, puedes divisar todo lo que es New York. Eso es lo que tenemos que hacer siempre con un libro de la Biblia. Cada vez que tú quieras profundizar en un libro de la Biblia, no empieces de plano. Tienes que tener una vista panorámica. Para esto, te aconsejo que adquieras una Biblia de estudio. Las Biblias de estudio te dan eso, un panorama de lo que es el libro que estás a punto de leer. Aconsejo la Biblia de estudio Plenitud y la Biblia de estudio Diario Vivir. Plenitud para estudiarla y la Biblia Diario Vivir para aplicaciones prácticas para nuestra vida. Entonces, capítulo 1 habla del holocausto. Vamos a hacer una visión panorámica de lo que es el Levítico. Capítulo 1, el holocausto. Los primeros 5 capítulos tenemos 5 sacrificios. Se enfatizan en 5 sacrificios. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor vaya subrayando, vaya haciendo estas anotaciones, estas divisiones. A mí me gusta hacer eso con mi Biblia cuando estoy estudiando. Entonces, todos estos 5 sacrificios son diferentes, pero nos hablan de un aspecto de Jesucristo. Son un cuadro, son una fotografía de lo que es Jesucristo. Primero que todo, el holocausto, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión. Estoy leyendo Levítico 1:1. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Esta ofrenda más, versículo 3 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Tiene algunas características el holocausto, debe ser consumido totalmente y no te queda detalles, ¿no? Debe ser macho, debe ser debe ser vacuno, debe ser ovejuno, tiene esos detalles, ¿no? Entonces, tenía que ser de cierta clase, de cierto sexo, ofrecido en cierto lugar y de cierta manera. ¿Por qué? Para que fuera aceptado delante de Dios. Dios nunca explica el por qué, solo lo dice que lo deben hacer. Y eso lleva implícito un elemento aquí importante, es el elemento de la fe. Si usted hace algo que no entiende en la Biblia, pero lo obedece, eso es fe, ¿sí? Traigan sus holocaustos, dice. Y este capítulo 1 es un cuadro de la completa dedicación de Cristo. El holocausto desea ser completamente consumido.
Y esto habla de la absoluta dedicación de Jesús y nos habla a nosotros de que cuando le sirvamos a Dios debemos dedicarnos, debemos ser dedicados a lo que es el servicio a Dios, no hacerlo con mediocridad, hacerlo con excelencia y dedicación. Entonces, un holocausto es el retrato de una total consagración en la vida de Jesucristo. Y vemos cómo Jesús pudo presentarse ante el Padre y decir, lo entregué todo. Él entregó todo. ¿Dónde podemos ver que Jesús entregó todo? Bueno, mire allí en Isaías 53. Dice que Él fue molido. Cuando usted muele algo es porque usted lo está deshaciendo totalmente. Él fue molido por nuestros pecados. Subraye la palabra, enciérrela, molido allí en Isaías 53 en su Biblia. Se presentó ante el Padre, entregó todo, ofreció todo de una vez y para siempre. Otro tipo de ofrenda, capítulo 2 de Levítico, la ofrenda de grano. Versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando alguno ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y ellos la tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. No dice por qué, pero es un manual para el sacerdote levítico de esa época. ¿Qué simboliza esto? Bueno, simboliza el hecho de que todo lo que son granos, todo lo que son productos de la tierra, simbolizan nuestro servicio, simbolizan el servicio que nosotros prestamos a Dios, simbolizaba el servicio de Jesucristo. Vemos aquí cómo los levitas recibían las ofrendas y pues, ¿qué hacían ellos, no? Recibían la ofrenda de grano, decían, espera un momentico, que es que soy nuevo en el trabajo, ¿sí? Decían los hijos de Aarón, iban y miraban, ofrenda de grano, capítulo 2. Bueno, no lo tenían por capítulos, decían, ok, sí, ya listo, ya sé lo que tengo que hacer. Era un manual para ellos, era un manual de cómo ejercer el sacerdocio. Entonces, era sencillo, ¿sí? Aarón, sus hijos tomaban las ofrendas y ya sabían qué hacer. Y eso era lo que Dios esperaba, ¿no? Y fíjese qué es lo que Dios espera actualmente de nosotros, que un hijo de Dios en la actualidad viva de la misma manera. Es decir, que cuando usted haga planes, por ejemplo, en su área sentimental, con quién casarse, con quién ser novio, con quién quién es su novia. Cuando su hijo le venga a decir que quiere tener novia o su hija, ¿sí? Que quiere tener novio, usted debe, espere un momento, consultamos en el manual. Y cuando usted va a la palabra de Dios, debe mirar si la persona con la cual se va a involucrar su hijo o usted es una persona conforme al corazón de Dios. Eso es lo que debemos hacer siempre, consultar el manual, como hacían los levitas, ir y mirar cómo se manejan nuestras finanzas, y mirar cómo se maneja un matrimonio, cómo se deben corregir los hijos. O sea, si su hijo le llega y le dice, mamá, es que esta es mi novia, papá, es que este es mi novio, pues yo veo lo lejos que está usted de la palabra de Dios, lo lejos que está usted de consultar el libro. ¿A Dios le agradará a esta persona? ¿Sí? Y la Biblia debe constituirse en eso, en una pauta para seguir nuestras vidas, para guiar nuestra vida. Y es algo que algunos no hacen. Cuando alguien trae una ofrenda, no tenían ellos que tirar una moneda al aire y decir, a ver, si es cara o sello, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos? No, no sé, pues cualquier cosa. No, ellos ya tenían un manual para decidir qué hacer. La Biblia es nuestro manual. Si usted se toma el tiempo para leerla, si usted se toma el tiempo para estudiarla, usted ya va a aprender a decidir. Cuando usted lleva tiempo estudiando la Biblia se interioriza en usted y se convierte en su estilo de vida. Es decir, si usted llega a un lugar y usted le ofrecen tomar dinero que no es suyo, si usted, un compañero de trabajo, le dice, mira, lo que pasa es que llegaron estas ganancias, pero ¿qué tal si no las reportamos? Y tú tomas la mitad y yo tomo la mitad. Cuando usted ya lleva tiempo en la vida cristiana, y bueno, y es que es algo ya lógico, usted ya interioriza la palabra, usted no dice, ¿será que voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo tome esa parte del dinero que no es mía?
Usted ya ha interiorizado los mandamientos de Dios. Usted dice, no, qué pena, es que eso no va conmigo, yo no robo. Eso no es para mí, te estás equivocando. Y de manera clara, de inmediato, tomas decisiones. Hay personas que empiezan a tomar decisiones cuando la palabra de Dios es clara. Sigamos adelante. Capítulo 2 habla del servicio de Jesucristo, básicamente. El pueblo cultivaba el grano, simboliza la vida de Cristo, de servicio, cómo él ofreció su vida como una flor de harina, fue perfectamente aceptado por Dios. Una parte se consumía en el altar y la otra decía que era para los sacerdotes. Personas que se escandalizan hoy día porque un pastor recibe un sueldo tal vez de una iglesia. Bueno, venía desde ahí. Una parte de este grano era para el altar y otra parte dice ahí en lo capítulo 2 que acabamos de leer, era para los sacerdotes. La gente nunca dijo, pero ¿cómo así? Si es mi ofrenda, ¿cómo se la van a entregar a Aarón y a los hijos? Era un mandato de Dios. Desde allá Dios pensó en sostener a sus siervos para que se dediquen a las cosas sagradas. Capítulo 3, la ofrenda de paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos obtener paz a través de Jesús, no por mi esfuerzo, no por mi servicio. Capítulo 4, ofrenda por el pecado. Habla, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 1 del capítulo 4, cuando alguna persona pecare por hierro, si alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto en expiación. Habla de la ofrenda por el pecado. Jesucristo definitivamente fue esa ofrenda por nuestros pecados. Capítulo 5, ofrenda por la culpa. Dice los primeros 3 versículos de capítulo 5 de Levítico, que son acciones que se cometen sin intención. Pero fíjese que a veces es complicado deshacerse de la culpa. Uno de los títulos de Satanás es acusador y él tiende a acusarnos. Y usted puede haber ido a la iglesia, haber confesado sus pecados, haber ido a su devocional, haberse santificado, pero el enemigo de vez en cuando, usted esté por ahí, le va a decir, tú hiciste eso, ¿te acuerdas? Lo escuchas, lo mencionas, alguien habla de ese tema y el enemigo va a estar ahí diciéndote, es tu pecado, tú lo hiciste, ¿no? Acuérdate, no se te olvide. A mí no se me ha olvidado. Lo bueno es que a Dios, por medio de la sangre y la confesión de nuestros pecados, sí se le olvida y Él los cubre. Así que no se deje atormentar por la culpa. Tal vez le estoy hablando a alguien aquí que tiene alguna culpa en su corazón. Usted necesita entregar esa culpabilidad porque Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Amén. Lea el capítulo 5 y vea cómo Jesús, vea ese retrato de Jesús allí, expiando nuestra vida de la culpabilidad. No siga cargando con eso, no es la voluntad de Dios. Capítulos 6 y 7, detalles para ofrecer sacrificios. Detalles para ofrecer sacrificios. Cuando tenga sueño cuando no tenga sueño y no sepa cómo dormirse, Levíticos 6 y 7 le va a ayudar. Levíticos 8 y 9, información de los sacerdotes hebreos. Les ordenaba a los sacerdotes cómo vestir, dónde vivir, cómo debían conducirse en sus vidas para cumplir su responsabilidad. Los detalles, hasta su higiene, su limpieza, nada queda sin decirse. Y aquí hay algo importante. Cuando usted decide servirle a Dios, usted necesita ajustar todo su estilo de vida a la de un sacerdote. ¿A qué me refiero? ¿Vestirse como ellos? No. Necesita ajustar todo su estilo de vida. Es que hay cosas que no se le ven bien a un sacerdote, formas de hablar, incluso hasta su forma de vestir. Usted puede servirle a Dios y si usted es una señorita, pues no está bien que el día de servicio a Dios usted se lleve un escote a la casa de Dios. O simplemente para ir a recibir, porque es que nuestra forma de vestir sí importa, ¿sí? Y usted dirá, bueno, es válido en algún lugar, bueno, no me voy a meter en ese aspecto. Pero por lo menos para servir a Dios y por lo menos en la casa de Dios, yo creo que no es un buen lugar, ¿sí? Sí debemos cuidar nuestro aspecto, sí debemos cuidar nuestra forma de vestir, porque representamos a Dios. Eso es lo que pasaba con los sacerdotes. Fíjese que ellos debían usar las vestiduras en el servicio a Dios.
y cuando estaban fuera del pueblo debían quitárselas. Ellos tenían que guardar cuestiones de higiene, hasta les hacían calzoncillos especiales, ropa interior de lino fino. ¿Mm? Y Dios mostraba cómo los sacerdotes debían vestirse con lo mejor. O sea, joyas, oro, pectoral con 12 joyas acá. Era algo imponente, resplandeciente. Hilos de oro, era una cosa impecable, ¿sí? Para aquellos que juzgan a su pastor cuando dice, uy, Hugo Boss, ¿viste los zapatos nuevos del pastor? Mira, ese traje, Armani, oh, it's Saint Laurent. Bueno, los sacerdotes del Antiguo Testamento vestían 100 veces más caro que su pastor. Bueno, era la voluntad de Dios que se hace. Dios quiere bendecir a sus siervos. Entonces, en este momento usted comienza a sentir tal vez la asfixia del libro de Levítico, ¿no? Y los detalles, y póngale estas piedras, y póngale estas cosas, tranquilo. Siga adelante. Va a encontrar perlas preciosas allí. Capítulo 11 al 17, leyes respecto a la limpieza y la purificación. Aquí me impacta algo. Me impacta la dieta, los alimentos, habla de los cascos, las pezuñas, los animales, coman esto, no coman aquello. Y usted, mira, tú le presentas este capítulo 11 al 17 a un nutricionista del día de hoy, actual, con toda la tecnología que tenemos y los triglicéridos y el azúcar en la sangre. Y tú le presentas esta dieta y un nutricionista actual del siglo XX te dice, esto es una dieta absolutamente sana. O sea, una detox increíble acá, ¿sí? Pero es la sabiduría de Dios. O sea, Dios nunca había visto el youtuber que tú sigues para tus dietas. O sea, Dios nunca había hecho un estudio en Harvard sobre los triglicéridos y el azúcar alta. Dios nunca había visto esto. Y Él habla acá a su pueblo. Creo que si usted quiere descubrir la sabiduría de Dios, si usted quiere descubrir eh, el, el- el hecho de que Dios sí escribió la Biblia, ¿sí? Para algunas personas, yo me detengo en este libro cuando le quiero demostrar a una persona que Dios sí escribió la Biblia, es el hecho de que aquí en estas partes, en todos esos capítulos 11 al 17, se describe una dieta saludable del ser humano. Estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo. No había tecnología, no había internet, no había estudios clínicos. Y Dios acá les dice, no coman estos animales, les pueden hacer daño. Y los llama allí inmundos. Si Dios estuviera en este tiempo y escribiera Levítico en este tiempo, diría, no consumiréis McDonald's porque es animal inmundo, a mi parecer. No tomaréis Coca-Cola porque es inmundo a mis ojos. No tomaréis papas fritas, paquetes, porque son inmundos a mis ojos, altos en sodio y en azúcar. Sí, él dice que estos animales debían ser consumidos, ojo, consumidos, la grasa debía ser consumida por completo en el altar y la carne debía ser consumida sin grasa. Eso es un detalle de dieta increíble, ¿sí? Para las personas que les encanta comer fritos, que su hígado se vuelve graso, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama hígado graso. Dios le estaba previniendo Levítico, 2000 años antes casi de Cristo. Estamos hablando de hace 4000 años, sin internet, sin estudios, normas de higiene para la menstruación, para cuidar a una mujer cuando daba a luz, el tratamiento de enfermedades. Y el sacerdote aquí era como un médico prácticamente, ¿sí? Te enfermaste de la piel, ven desde cuándo, y todo estaba ahí en el libro de Levítico sobre las leyes de confinamiento. Hace algunos años nos enteramos de que estábamos todos en pandemia y queríamos confinarnos. ¿Por qué? Porque había un virus suelto en el aire que podía enfermarte y te podía matar. Bueno, esas leyes de confinamiento, la pregunta es, ¿quién las inventó? ¿Quién se dio cuenta por primera vez en la historia que debíamos confinarnos y apartarnos cuando estábamos enfermos para no contaminar a los demás? Bueno, es reciente, vaya y búsquelo, porque es reciente ese estudio. Es reciente porque antes la gente
salía enferma de gripa a todos los lugares, a todos los sitios, y se propagaban las enfermedades por todo lado. Hasta que le dejo esa tarea. Alguien dijo, oiga, si alguien está enfermo, pues quédese aislado para que la enfermedad no se propague. Y eso es algo reciente, querido hermano. Bueno, pues la Biblia ya lo decía allí en Levítico, leyes de confinamiento. Si alguien está enfermo, será inmundo 7 días. Es la forma de decirlo. Es otra forma de decir, oye, quédate en aislamiento preventivo 7 días, 40 días. Es increíble, es increíble. Pregunta, le voy a dejar otra tarea. ¿Cuándo se descubrió médicamente que las personas debían lavar sus manos porque en ellas habían virus? ¿Sabe que muchas de las mujeres que tenían bebés, la mayoría morían? ¿Por qué? Pues porque las personas que las atendían no tenían el pequeño detalle de lavarse las manos. Más adelante se inventan los guantes, sí, higiénicos. Pero la Biblia dice acá, en Levítico, le pongo la tarea de que usted descubra dónde dice que las personas deben lavarse con agua corriente, agua que pase, no agua estancada. Algunos doctores se lavaban con agua y era agua sucia, porque decían, lo importante es lavarse con agua, no pasa nada. Y aquí la Biblia dice que debe ser con agua corriente, agua que fluye, no agua que se quede estancada con virus. Esa sabiduría la tuvo Moisés. O sea, Moisés, no sé, consultó internet. Moisés dijo cuál será la dieta perfecta para el desierto. A ver, no les demos conejo, no les demos cerdo, buitres tampoco. No, es Dios, es una mente superior la que está plasmando estos tratamientos. Esto para que este pueblo en el desierto, en medio del desierto, ellos no estaban en una ciudad, ellos no estaban al lado de un río, y son todas las leyes cuidadosamente dadas. Son leyes, pero también son instrucciones para cuidar su salud. Finalmente, capítulo 16 y 17 es el día de la expiación. Una vez al año se ofrecía el sacerdote la sangre por toda la nación entera. ¿Cómo le parece? Increíble, ¿cierto? Como es la sabiduría de Dios. Si alguien a usted le dice que la palabra de Dios no fue escrita por Dios, muéstrele Levítico. Solo con Levítico usted le demuestra a una persona que la Biblia sí la escribió Dios, una mente superior, una mente con inteligencia superior. Levítico 17:11 es el versículo central, ya estamos terminando. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cómo ve Dios la sangre? Así. Solo usted puede acercarse a Dios por medio de la sangre. Levítico nos dice, el Levítico levanta en medio de la Biblia como un letrero neón, diciendo, aquí te puedes acercar a Dios, señalando a la sangre, ¿sí? Todo el libro de Levítico es sangre por todos lados, sangre, 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 diciéndonos Apocalipsis 12:11, vencerán por medio de la sangre, tendrán acceso a Dios, el enemigo será vencido, no habrá más culpa, tendrán victoria sobre el pecado por medio de la sangre. ¿Ha visto alguna vez un aviso color neón, hecho de neón en medio de la noche? Centellea. Eso es Levítico, diciendo, hey, miren aquí, miren la sangre. Un día un cordero va a venir, un día van a ser libres del pecado. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Finalmente, el andar con Dios, capítulos 18 al 27, la vida práctica. ¿Sabe que muchas cartas del Nuevo Testamento tienen este orden? Una parte de doctrina y una parte práctica. Las cartas de Pablo tenían este orden, queridos discípulos. Las cartas como Efesios, Filipenses, Colosenses, tenían este orden. La primera parte es doctrina, ¿sí? Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, Efesios. Y a partir del capítulo 4 y 5 en Efesios dice, andad como es digno del Señor. ¿Sí? Ya les expliqué la parte doctrinal, pero necesito que lo practique en su vida. Deje gritarle a su esposa, sométase, esposos, sométase, esposos no griten a los hijos, no los maltraten. Eh, eh, Empleados sirvan a sus jefes como a Dios mismo. Sí, es eso, es el equilibrio de Dios en nuestras vidas. Una vida santa, capítulos 18 al 22, tiene mucho sentido, ¿no?
el Dios que nos permite acercarnos a Él, también quiere que nosotros vivamos una vida santa. Entonces observo cómo lo comunicó Dios, ¿no? Capítulo 18, versículo 3 al 5. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Eso simplemente. Tienen que comportarse diferente. Debe haber un comportamiento diferente. Debes distinguirte como alguien diferente. Entonces los israelitas pertenecían a un Dios santo y él esperaba que ellos mismos fuesen santos. Palabra santo, ¿qué quiere decir la palabra santo? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Alguien sabe ahí en el chat? ¿Puede dejarlo ahí en los comentarios? ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir apartado, apartado, no común. No debes comportarte como alguien común. Entonces, la santidad debe ser parte de todo aspecto de nuestra vida, nuestras familias, nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Nuestra sexualidad, el tratamiento con los pobres, nuestro arreglo personal debe reflejar la pureza del carácter de Cristo. Capítulos 23 al 25 se enfocan en los festivales israelitas que se debían celebrar. 23 al 25. Uno de mis diccionarios bíblicos favoritos, el diccionario Harper's Bibles Dictionary, nos dice que estas fiestas y festivales eran ocasiones de alegría, y cito, eran ocasiones para dar gracias a Dios por las bendiciones y conceder alivio a los pobres y oprimidos. A menudo iban acompañadas de cantos, música instrumental, danzas, comidas especiales y sacrificios. También los festivales, tales como el tabernáculo, los sacrificios, eran un cuadro del Mesías que había de venir. Fin de la cita. Fiestas como el Día de Reposo, la Pascua, que habla de la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario. El Festival de las Primicias habla de la resurrección de Jesucristo, para los juiciosos que están tomando apuntes. La Pascua está simbolizada en la muerte de Jesús, que está en 1 Corintios 5, 6 al 8. El Festival de las Primicias, que está hablando de la resurrección de Jesús, allí en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mi vecino salió a pasear el perro, bueno. El vecino está haciendo el live. Vamos a pasear el perro para que el perro salga en el live. Ok, se llama Pluto el perro, ok. Pentecostés habla del descenso del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Las trompetas habla del día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos habla de los eventos asociados con la segunda venida de Cristo. El año sabático habla de que cada 7 años se debía dejar descansar la tierra. El año de jubileo se celebraba cada 50 años. El año 49 se debía dar libertad a los cautivos, se debían perdonar deudas cada 50 años. ¿Listo? Para los que cumplen 50 años de casados, es un momento de reiniciar. Bueno, es el momento de perdonar deudas, de dejar todo atrás, de reiniciar su matrimonio. ¿Qué le parece esa idea? Año de jubileo. 7 por 7. El número 7 es muy mencionado acá en el libro de Levítico. Vas a encontrar 7 veces que se derrama la sangre, 7 días dura la fiesta, ¿sí? El 7 simboliza perfección, es el número perfecto de Dios. Capítulo 26 advierte claramente que ellos no van a prosperar si ellos no obedecen el mandamiento de Dios, y el 27 concluye con las pautas para dedicarse al Señor, para dedicar las personas al Señor. Y ahí finaliza. Finaliza de manera abrupta, de manera normal, el capítulo 27. Hebreos, le recomiendo como tarea al finalizar este tiempo, lea Hebreos 9. Es largo, no lo quiero leer, no lo quiero llenar de mucha información, ya está largo el capítulo. Hebreos 9, del versículo 6 al versículo 14, porque sintetiza lo que habla el libro de Hebreos. Sintetiza cómo Jesús nos limpió nuestra conciencia. ¿Lo leemos? Leámoslo. Dale, está bien. Hebreos 9, 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Se está refiriendo a Levítico. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y hasta ahí habla de Levítico. Versículo 8 de Hebreos 9 dice, y ahí empieza la aplicación
la explicación de Levítico, dando a entender el Espíritu Santo. ¿Quién escribió Levítico? El Espíritu Santo. Dando a entender el Espíritu Santo. Con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice, eso ya pasó. Todo eso ya pasó. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, hablando de su cuerpo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, subraye eso, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne en ese tiempo, ¿sí? Si funcionaba en ese tiempo con figuras, con símbolos, cuánto más, versículo 14, la sangre de Cristo, la cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará la aplicación para, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Espectacular. Ahí podemos aplaudir todos. Genial. Genial cómo el sacrificio de Jesús se describe en Levítico. Es una aplicación práctica a todo lo que él hizo allí desde el monte del Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Bueno, ¿cómo se aplica Levítico hoy a nuestra vida? Quienes aman el estudio de la palabra y desean aplicarla, siempre deben preguntarse esto. ¿Cómo se aplica a los creyentes de hoy del día este libro de la ley? Nuestro estilo de vida hoy, querido hermano, es muy diferente. Nosotros no acarreamos borregos al altar para sacrificarlos. Tampoco nuestros calendarios están atiborrados del régimen de limpieza ceremonial en lo que respecta a lo que es la limpieza, ¿no? Pero nosotros sí debemos considerar el sacrificio de Cristo. Levítico nos dice, oye, estudia a Cristo, mira a Cristo, su obra completa, su obra perfecta, pon tus ojos en Él. A través de Él puedes encontrar una perfecta relación con Dios. A través de Jesús, solo de Jesús, no le añadas nada. No le añadas nada. Dios te ama por medio de la sangre de Jesús. No le quites nada. Es solo Jesús. Y lo debemos practicar ¿en qué? ¿Cómo podemos practicar y hacer práctico el libro de Levítico? Debes apartarte. Debes considerar tener un estilo de vida santo porque Dios es santo. Debes apartarte de lo que es común. No tienes que mezclarte. Hay leyes que debes ir a consultar. Siempre que necesites tomar una decisión, ve a la palabra. Ve a la palabra de Dios para que ella te guíe, como hacían los levitas. No tomes a la ligera las cosas santas de Dios. Si tú descubres en la Biblia que algo es santo, trátalo con cuidado, trátalo con la mayor devoción, porque eso es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas. Finalmente, ¿qué simbolizan ciertas cosas que vemos acá en el libro de Levítico? El tabernáculo simboliza el evangelio. El santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, el cielo, el lugar santísimo. El atrio exterior, la tierra. El mobiliario del tabernáculo, el misterio de Cristo, todo lo que es Jesús en los 4 evangelios. El altar de bronce simboliza el Calvario. El lavatorio, la impecabilidad de Cristo. El candelabro, el ministerio de impartición del Espíritu Santo. La mesa de los panes de la proposición, el poder sustentador de Cristo para el creyente, la palabra de Dios. El altar del incienso, el ministerio intercesor de Cristo. El incienso simboliza las oraciones en Levítico. Lugar santísimo, la presencia de Dios. El arca del pacto, la justicia de Dios. El propiciatorio, la misericordia de Dios. El velo, el acceso a Dios logrado por la muerte física de Cristo. El sumo sacerdote simboliza a Cristo. Los levitas, los ministros del evangelio, los predicadores y pastores y evangelistas. La perfección física que se le exigía al sacerdote y a los animales. No debían tener defecto, ¿sí? La impecabilidad de Cristo simboliza la sangre, la vida y muerte sacrificial de Cristo.
El chivo expiatorio, Azazel, se llama aquí en Levítico, simboliza la muerte fuera de las puertas de Jerusalén. Jesús murió fuera de las puertas de Jerusalén. Así debía morir el Cordero acá en Levítico, fuera de las puertas, fuera del campamento. El día de la expiación simboliza el sacrificio único de Jesús por los pecados. El sacrificio de animales, la vida y muerte sacrificial de Jesús. Los holocaustos, la consagración de Cristo, la ofrenda de grano, el servicio de Cristo, a la humanidad, la ofrenda del pecado, la provisión de Cristo, la ofrenda de paz, nuestra reconciliación con Dios. Egipto, el mundo y su esclavitud. Canaán, la tierra prometida, la vida de victoria del creyente. Israel, la iglesia, el pueblo de Dios. El desierto, el creyente descarriado. Déjeme sus comentarios, por favor. Dígame qué fue lo que más le impactó de este libro de Levítico, por favor, ahí en los comentarios. No se le olvide descargar la guía práctica de estudio que vamos a colocar, yo creo que en la tarde ya va a estar o mañana, vuelva a consultar y la puede descargar de forma gratuita. Por favor, suscríbase al canal. Suscríbase a este canal, recomiéndele a otros que anhelen estudiar la palabra de Dios estos estudios. Hay algunas sorpresas que tenemos acá en este canal. Partes de las clases gratuitas de los cursos de discípulos online están acá. Parte del libro Manual de Liberación de Maldiciones Generacionales está acá. ¿Qué le parece si oramos y al final les muestro lo que descubrí en Levítico en mi devocional? ¿Listo? Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Señor, gracias porque gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, podemos tener acceso libre a tu presencia. Tú nos has constituido a nosotros reyes y sacerdotes para la gloria tuya. Señor Jesús, tú eres el Cordero que está en todo el libro de Levítico, a través de cada ofrenda, a través de los granos, a través de los cereales, a través de cada cordero, cada macho cabrío, a través de cada paloma. Señor, gracias porque este libro de Levítico son fotografías del futuro traídas al presente, fotografías que alguien tomó en el futuro, Dios mismo trayéndolas al presente, diciendo así se pueden acercar a mí. Señor, gracias porque tu deseo siempre ha sido habitar en medio de nosotros como en el tabernáculo, no lejos. Tú siempre has querido habitar en nuestra casa. Hoy día somos nosotros tu tabernáculo. Nosotros somos tu habitación. Nosotros somos el lugar donde tú puedes habitar, Señor. Nosotros somos ese lugar donde tú puedes hallar reposo. Señor, te pedimos que nuestras casas sean un lugar de reposo para ti, donde tú encuentres alabanza, adoración, donde tu sangre sea colocada. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida santo. Ayúdanos, Señor, a examinar todos los aspectos más minuciosos de nuestra vida y seamos personas agradables a ti en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas, Señor, que nosotros hacemos para ti. Hoy te damos gracias porque tu sangre está rociada por todo el libro de Levítico. Estás apuntando, nos estás diciendo, en la sangre está el secreto, en la sangre está tu victoria, en la sangre debes aprender a orar con la sangre, debes aprender a rociar la sangre, debes aprender a confesarla, debes aprender a obtener victoria en todas las áreas de tu vida por medio de la sangre del Cordero de Dios. Es el gran aviso neón en las Escrituras, señalando a la sangre, señalando a la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a tener la revelación de tu palabra para avanzar, para crecer. Ayúdanos a tener equilibrio en nuestra vida, de no solo estudiar tu palabra, sino practicarla en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en la forma en que hablamos, en nuestro estilo de vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quiere ayudarnos con el canal, puede suscribirse eh, por una semilla mensual y bueno, eso nos ayuda a continuar con el canal y con ayudas, algunos gastos y cosas que tenemos para sostener el canal. Bueno, si desea hacerlo, puede hacerlo en el botón unirse. Gracias, se lo agradezco y que Dios le multiplique su semilla. ¿Qué descubrí en Levítico en mi devocional? Bueno, Levítico 1 al 6
Versículo 1:4 dice que debe colocarse las manos sobre el animal y esto simboliza la imposición de manos, ¿no? Así se transfería a través de la imposición de manos el pecado de la persona al animal. Luego el animal era degollado y la persona quedaba sin culpa. Súper, me gustaba esto. Versículo 11 de capítulo 1 dice que salpicaban la sangre por todos los lados del altar. Me gustó el Levítico 2 porque en Levítico 2 habla del aceite de oliva, simboliza la unción, el grano, em, habla de cómo Jesús fue molido y tostado, la levadura, decía que no debía ser quemadas, mm, la sal simboliza la purificación, el incienso, la oración. Bueno, ¿qué más? Fíjese que me gustó mucho Levítico 6:13. 6:13 dice, recuerden el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Fíjese que esto es un símbolo de nuestra oración constante, de que nosotros nunca debemos dejar apagar el fuego de nuestro corazón, no debemos dejar apagar el fuego en nuestra vida, el fuego del Señor en nuestra vida, no lo debemos dejar apagar nunca. Levítico 6:13. Mira, aquí está lo de la grasa, para los hermanos que les encanta la grasa. Levítico 7:35, perdón, 7:13, 7:23 y 7:27. Levítico 7. No comas grasa de animal, no consumas sangre de animal. ¿Mm? Ahí está. Sustento bíblico para dejar de comer grasa, queridos hermanos. Levítico 8. Bueno, la unción de los sacerdotes, deben lavarse las manos, ponerse la túnica, ceñirse la ropa. Bueno, ¿qué más hay acá? Me gusta esto, Levítico 8:50. Dice que Moisés roció aceite y sangre sobre Aarón y sus hijos. Aceite y sangre son dos armas de guerra espiritual, la unción y la sangre de Jesús, para que Dios traiga respaldo y bendición a nuestra vida. A ver qué más hay acá. Me gustó no, Levítico 9:23. Mire, dice que Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron bendijeron al pueblo. Nosotros estamos para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. Bendigan a sus hijos, por favor. Bendigan a sus hijos cada vez que salgan, cada vez que lleguen a su casa. No los maldigan. Nosotros estamos puestos para bendecir. A ver, Levítico 10 es cuando Nadab y Abiú mueren. Nadab y Abiú se llamaban los hijos de Aarón. Grábeselo. Y me pareció tremendo esta parte. Dios le dijo a Aarón, guarda silencio, no puedes tener luto por tus hijos. Es increíble, es increíble. O sea, Dios le dijo, no, no los llores, porque ellos pecaron contra mí y él obedeció. Levítico 10:10 dice que tú debes distinguir entre lo sagrado y lo común. Levítico 10:11 dice que deben enseñarle a los israelitas esto. Ellos eran los maestros, los levitas eran los maestros del pueblo de Israel. Levítico 11, no se debe comer ni liebre, ni cerdo, ni camello. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eran animales que podían propiciar muerte en el pueblo, podían propiciar plagas, básicamente es por eso. ¿Actualmente usted debe cumplir esto? No, tenemos leyes, tenemos formas de poder sanear, usted ya tiene un sistema inmunológico más fuerte, entonces tranquilo. Comidas del mar que no tenían aletas ni escamas, no se debían comer, ni el buitre, ni el cuervo, ni la lechuza, ni la gaviota, ni el gavinal, ni la cigüeña, ni el murciélago. Subraye la palabra murciélago. Subraye murciélago, hermano, por favor. Levítico 11. Estaba escrito. Mire, si la gente en China hubiese leído la Biblia, nos hubiéramos evitado la pandemia, hermano. No comer murciélago, está escrito. Dios mío. ¿Qué más tenemos acá? Levítico 11:44. Esta es una palabra rema para alguien que me está escuchando. Levítico 11:44. Yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. El Señor te está hablando hoy. Conságrate a Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Mira, acá está en el Levítico 13:4. Cuarentena, la cuarentena de 7 días. Si no se sana, 7 días más. Aquí están las enfermedades de la piel, que el sacerdote debería examinarlos, hacer las labores de un doctor.
¿Qué más? Levítico 14:49, la casa del sacerdote. Si hay algún líder de célula, pastor que me está escuchando, hay que santificar la casa. No debemos traer cosas inmundas a nuestra casa. Mira, Levítico 15:11. Levítico 15:11 es el sustento bíblico de lavarse las manos. Esta práctica es reciente. Lavarse las manos, tan enfatizada en pandemia. Levítico 15:11, Dios ya la había dicho. Levítico 15:25, las leyes para la mujer que tiene el periodo menstrual. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más encontramos? Le voy a dejar esta perla para lo último. Para los que perseveraron hasta aquí, hasta el video, solo es esta perla. Y es una promesa. Esta me encantó esta promesa. Es una promesa donde Dios a usted le dice lo siguiente. Le dice que Dios va a ver, la tengo acá en esta parte. Dice el capítulo 26:10. Este versículo valió la pena perseverar hasta acá. Sé que hay pocos que están perseverando, pero esta promesa es para ti en el libro de Levítico. Levítico 26:10. Mire lo que dice esta palabra, es una bendición y un decreto para tu vida. Tendrás tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Tendrás tal abundancia de cosecha, que tendrás que sacar y decir, ¿dónde más guardo? Tengo esta otra promesa para ti, que has perseverado aquí hasta el libro hasta este final. Capítulo 25, versículo 22. Cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de las abundantes cosechas del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de las abundantes cosechas cuando recojas la nueva cosecha en el 9º año. Quiero que piense esto. Acá los levitas, Dios les ordenaba que cada 6 años ellos debían parar completamente de trabajar, dejar descansar la tierra por un año y al 8º continuar. Y ellos empezaron a preguntarse, ok, Señor, súper lo de la instrucción, qué bueno lo de la instrucción, pero yo tengo una pregunta, el año sin trabajar, ¿cómo de qué comeremos? O sea, ¿cuál va a ser como cómo hacemos ahí, Señor? ¿Sí? Porque vamos a durar un año sin trabajar. Y mire lo que le dice Dios acá. Levítico 25:21. Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el año 6º. De modo que la tierra producirá una cosecha tan abundante y suficiente como para 3 años. Hoy desato esa bendición sobre tu vida. Yo declaro que este año 2024 vas a recibir una bendición tan abundante que te va a alcanzar para 3 años. Dios me dio esta palabra y yo estoy esperando el cumplimiento de esta palabra. Vas a recibir cosecha, Levítico 25:21, para 3 años. Para 3 años. Es decir, la cosecha del año 6º, esa es la bendición del año 6º. Y ahorita vamos a orar por eso. En el año 6º tú recibes para el año 6º, para el año 7º para que no trabajes y por si llegaste como un poquito cansado de las vacaciones de un año, te alcanza para el año 9º. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Reciba esa bendición. ¿Qué tal si oramos por esa bendición? ¿Le parece? Levítico 25. Si ve por no leer Levítico lo que usted se va perdido, ¿cuántas veces pasó por Levítico y dice, no, ¿cuál va a leer esto tan aburrido? Nunca diga que un libro es aburrido. Padre, hoy bendigo a cada persona que ha perseverado hasta este punto de la enseñanza. Te bendigo con la bendición del año 6º. Declaro que este año, lo que queda de este año, estos 3 meses de este año, recibirás tal abundancia de bendición que te alcanzará para el año 2025, para el año 2026 y para el año 2027. En el nombre de Jesús, bendigo tus ingresos, bendigo tus finanzas, bendigo tu familia, tus negocios. Declaro que el Señor te dará la unción para hacer las riquezas. Declaro que el Señor traerá herencia. Declaro que el Señor traerá transferencias divinas.
regalos, ofrendas sobrenaturales. En el nombre de Jesús de Nazaret, disfrutarás de bendición, disfrutarás de abundancia. Diga, Señor, hoy yo reclamo la bendición del año sexto que está allí en Levítico 25. Reclamo la bendición del año sexto que está allí en Levítico 25, Señor. Reclamo, Señor, esa bendición. Yo descanso en ti. Dile, Señor Jesucristo, tú eres mi año séptimo. Tú eres mi año séptimo en el cual reposo de todas mis obras. Reposo, Señor, de todo aquello en lo cual yo me afano. Reposo del afán, de la ansiedad, porque reposo en tus sacrificios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendigo, Señor, también a cada colaborador y a cada persona que decide colaborar y unirse con este canal. Que Dios les bendiga. Dios los guarde. Qué gusto compartir aquí con ustedes. Dejen un comentario, por favor. Si llegó a la mitad de la transmisión, ok, ya aquí para el video, pero queda grabado, ¿sí? Y lo puede consultar desde donde quedó. Bueno, entonces no se preocupe si llegó a la mitad de la transmisión. Un saludo, Dios le bendiga. Déjenme en los comentarios desde dónde nos escuchó, qué aprendió hoy, cómo le pareció este estudio y los bendecimos. Bueno, un abrazo para todos. Un saludo ahí a Fernanda. Veo a Fernanda, a ver a quién veo acá. Hacer unos saluditos finales. Ahí está José Mario. Hola, ¿cómo estás? María de la Luz. Vicky Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti también. Gracias, te bendecimos también. ¿Quién más está? A ver, mande un mensajito y nos saludamos en vivo. Astrid, hola Astrid, llegaste desde el comienzo. Astrid fue una de las primeras. Muy bien, Astrid. Elia Franco, hola, ¿cómo están? Qué bendición. Listo, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Nos seguimos viendo. Bendiciones, chao.